un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, te saluda el equipo de Tabocé y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Una iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio 2025. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde los enfoques diferencial, territorial y de género, pero también desde una perspectiva de acción sin daño. En este punto de nuestro viaje por Ciudad de Tinta, hacemos una pausa en las voces de los grandes novelistas para dar voz a la pluralidad misma de la capital. Hoy vamos a sumergirnos en un libro fundamental, una obra que no tiene un único autor, sino que es un retrato colectivo de Bogotá, tejido a través de múltiples miradas. Pero antes de adentrarnos en esa compilación, les tenemos una sorpresa especial. Como ustedes saben, para esta temporada nos hemos aliado con destacados escritores capitalinos que han confiado en nuestro proyecto. Queremos que sean ustedes, nuestros oyentes, quienes los escuchen de primera mano. A continuación, les compartimos un encuentro íntimo donde nuestros autores invitados se preguntan mutuamente sobre su proceso creativo, la relación con el territorio bogotano y el desafío de poner en tinta la inabarcable vida de esta ciudad. Bueno, yo le quiero preguntar al poeta Iván una pregunta que yo me hago todo el tiempo y es, ¿qué es la poesía para usted? Hermano, eso no sé. Decir, creo que no hay palabras que puedan definir la poesía, porque ante todo es un percibir, una emoción, una sensación y un decir. La poesía es un estado de la vivencia, del vivir. Es un estado que es ahí. Algunos lo llaman, no, se inspiró. Otros sí, entonces es el ángel que decía Federico García Lorca y esas cosas. Pero es un instante donde uno, la vida, lo interroga. Y uno con lo poquito que tiene,
trata de decirle, mira, es esto, ¿cierto? Porque es eso, yo creo que la poesía es esa, y lo coloco en términos humanos, no religiosos o espirituales, como el caso de Arturo. La poesía es un diálogo con esa fuerza, fuerza, con esa energía de la vida que se plantea un ser humano, que en este caso lo llaman poeta. Siempre la poesía urbana, se habla de literatura urbana. ¿Tú crees que existe una literatura urbana? Es una pregunta muy difícil, maestro Iván. Yo, o sea, yo peleo mucho con las clasificaciones. Yo creo que agarrándome de la definición que usted nos comparte de poesía, yo creo que la poesía en tanto lo inconmensurable no admite el confinamiento. De allí que yo comparta con usted el hecho, pues su afirmación de que, y la afirmación paradójica por lo demás, de que no hay palabras para describir la grandeza de la poesía. Yo estoy de acuerdo con ello en el sentido de que la poesía es esa búsqueda constante de la palabra precisa, como decía Alejandra Pizarnik, como de la palabra que sane, ¿cierto? Ella decía que escribir es una de las frases que más me ha marcado a mí en la vida, sobre todo frente a esa dimensión de lo que hago, que es la defensa de los derechos humanos. Y es que en una entrevista Alejandra Pizarnik decía que escribir poesía es reparar la herida fundamental, porque todos en el fondo estamos rotos, dice. Si, si uno trasciende eso a lo que vive la gente, por ejemplo, las mamás de los desaparecidos y las desaparecidas, uno dice, bueno, ¿dónde está la poesía? Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Quiero llegar a que yo creo que la poesía brota de manera espontánea, porque es lo más humano que conozco y lo más sincero que puede ofrecer un ser humano en términos pues de expresión. Y pues eso puede ser en el campo, puede ser en la ciudad, puede ser donde sea. Ahora, que si la ciudad propicia ciertas expresiones poéticas, evidentemente sí. En mi caso particular, yo creo que los lugares son como, no sé cómo explicarlo, pero como que el país que uno habita, o sea, yo insisto en esto de habitar y ser habitado, pero el país que uno es no es el espacio donde uno está, sino lo que uno lleva consigo a donde va. Yo, por ejemplo, creo que uno, cuando uno dice, no, yo soy colombiano, soy bogotano, soy de Timisa, soy donde sea, uno no deja de serlo así esté muy lejos. Y esa es la tragedia del exilio, me parece a mí. Ahora, que la ciudad inspira, sí, la ciudad inspira. Eh, en mi caso particular, desde un libro que se llama Postales desde Ciudades Insomnes, pasando por Sudeste y llegando a este, que son como los tres libros más, los últimos libros que yo he publicado, la presencia de la ciudad es una persistencia, ¿sí? Pero yo no me atrevería a decir que mi poesía es urbana, porque no sabría decir qué es la poesía urbana. Ahorita, pues, yo hablaba de Baudelaire y de lo que decía Benjamin sobre Baudelaire. Y yo creo que más lo que estaba queriendo decir Benjamin sobre la ciudad que se expresa a través de la poesía de Baudelaire es más como el espacio de la burguesía, ¿no? Me parece que es más por ahí. Yo creo que evidentemente la poesía está situada y está sitiada por una serie de factores, pues que ella se encarga de modelar en el contexto que le es propio. Por ejemplo, recuerdo, aquí hay un texto, y pues si podemos más adelante lo leo,
quería leerlo porque es un texto que nace en el Parque Timisa, que es el parque que yo siempre tuve, era el paisaje que yo tenía siempre al frente durante mi niñez, en el apartamento donde vivía con mi hermano y mis padres. Yo tenía el privilegio de despertarme y asomarme a la ventana y ver ese precioso parque que es el Parque Timisa y el lago Timisa, que además de ser hermoso era a veces muy peligroso. Entonces en este texto yo evoco los heroísmos del barrio. Yo creo que de pronto, si no hay poesía urbana, sí hay una poesía del barrio. Y yo soy un defensor de la poesía del barrio, de la poética y de la música del barrio. Rubén Blades tiene una frase muy bella que dice que la esquina es inmortal. Sí, y yo creo que lo que pasa en una esquina de un barrio es infinito, es esa biblioteca infinita de Borges. Y yo recuerdo el heroísmo de mi hermano cuando me defendió. Yo estaba muy chiquitico y yo trastoqué mis valores en ese instante cuando un niño eh, radicalmente empobrecido intentó robarme la bicicleta. Y mi hermano, pues obviamente que era ya era un adolescente, pues me defendió y recuperó mi bicicleta. Y eso me trastocó completamente mis valores porque yo creo que fue la primera vez que sentí la auténtica felicidad, entendiendo la felicidad como esa posibilidad de sentirse parte de algo, ¿sí? Sé que es duro, el ejemplo es duro, porque es ir a la contra, pero ese día entendí que para mi mundo de niño urbano, mi hermano era mi héroe y me sentí feliz de tener a mi hermano. No de tener mi bicicleta, porque cualquiera dirá, no, pues el man estuvo feliz porque no le robaron la bicicleta. No, fue el acto heroico, por lo demás no violento, que tuvo mi hermano. Obviamente, pues siendo un man grande, enfrentándose a un niño, casi igual que yo en edad, pero pues que estaba dispuesto a todo por robarme la bicicleta. Y yo, pues vi en ese heroísmo como una posibilidad de una narrativa que hasta después de 20 o más años, no, 30 años, pude convertir en un poema. Y, y ese poema para mí, más que el episodio, es lo que significa un barrio como es el barrio Timisa, que amo profundamente y que siento que fue un privilegio haber crecido allí, a pesar de sus miserias, de sus contradicciones y de sus locuras. Las trampas del olvido. 38. Palabras dardos. Perforan, hieren el oído. Palabras aves, inmortales, libres en las alturas. Palabras mar, incertidumbres atraviesan. Palabras acróbatas, portavoces de ilusiones. Palabras decapitadas, en cenizas arden. Palabras víctimas del despojo, un solo estertor. Palabras disparos, esbirros de la inmediatez. Palabras catedrales, sobre muertos se erigen. Palabras crucifixión, condenan, lapidan. Palabras pasquines, arrastras se anuncian. Palabras esquizoides, narcotizan los sentidos. Palabras garras, miedos empuñan. Palabras NN, antes de ser nombradas, desaparecen. Palabras frágiles, el silencio las protege. Palabras huérfanas, abandonadas deambulan. Palabras vagabundas, sueltas al azar. Palabras fantasmas, las sombras han perdido. Palabras incomprendidas, su eco retumba. Un sepelio de cientos, miles de ataúdes sobre los labios se pasea. Diario de un viaje a las nostalgias, distante orilla.
13. El gran ventanal de la cabaña da a un abismo. Los árboles transforman en música la luz invisible de los vientos entretejidos en el barranco. Ella se multiplica en el recuerdo torturado por la fotografía, en el futuro de su cuerpo desnudo, vasto reverbero de las ramas melódicas. Ella se ciñe a sus labios rotos por el frío y los ofrece como eterno presente, como un dulce soborno para quien confunde sus formas con las de la montaña. Ella se multiplica en el abismo. ¿Qué se siente que los lean? En otra voz. Los poetas generalmente leen sus poemas, pero que se siente que sean otras voces y otros ojos los que repasan sus palabras. Pues yo siento mucha nostalgia, o sea, siento un desdoblamiento, siento que el texto no me pertenece, a pesar de que en tu voz como que me doy el tiempo de buscar en la lentitud que me imagino sobre el texto lo que lo inspiró. ¿Sí? Este es un texto que evoca un momento muy especial con un ser muy especial, pues que ya no está conmigo. ¿Sí? Ella siguió su vida, yo seguí la mía. Y era un ser que literalmente se multiplicaba en los abismos. Entonces, lo que siento es esa posibilidad como de desdoblar, como que me expropias de eso que creo que es tan mío y definitivamente se convierte en una imagen que puedo mirar desde afuera, pero que por más esfuerzos que haga no puedo desligarme de lo que significa para mí. De allí, pues, que para mí la nostalgia sea siempre un viaje. En este caso, con la voz en off. Siempre que otra persona me lee y que yo estoy presente, me genera una cantidad de dudas. Primero, porque dije, ¿a qué horas escribí eso? Yo lo escribí, ¿qué fue eso? Me desdoblé, ¿qué pasó? Y en algunas empiezo a entender el poema. Es decir, cada vez que lo leen, hay una interpretación que le da a uno otro matiz, no que lo cambie, sino que lo transforme que uno se ve. Porque la forma de lectura es como el respirar. Le da un ritmo, como la salsa, todo esto, como un bolero, de respirar lento o un respirar más agitado, ¿sí? Entonces eso le da un ritmo y le da una percepción diferente al poema y se da cuenta uno que ya no son de uno, que andan sueltos ahí hablando mal de uno. Sí, es que eso para mí es así, pero sí me genera y me emociona y por lo general cuando otro va a leer, yo trato ojalá de hagan en otro lado, espere, me voy. Sí, porque es eso. Hoy abordamos una antología crucial, Bogotá contada. Este libro no es la biografía de un único novelista, sino el retrato colectivo de una gigantesca infeliz, la ciudad de Bogotá misma. Es un vasto sistema de signos y presagios que desafía cualquier intento de ser conocida o narrada por completo. A través de las crónicas de 15 autores, se revela la tensión irreductible
que condena a la capital a un ciclo perpetuo de caos y belleza. La gran sombra que oscurece el destino de Bogotá es la violencia, una realidad inocultable. Los textos nos llevan a un pasado que sigue vivo, un palimpsesto de relatos, donde lo político, lo social y lo criminal se superponen. Hablemos del horror histórico y cotidiano. La antología recoge el eco de los grandes dramas, desde la violencia de 1948 al 58 hasta el conflicto moderno, incluyendo la toma del Palacio de Justicia y las bombas de la era Escobar. El cronista Rodrigo Blanco Calderón incluso percibe que el asesinato de Jaime Garzón, un segundo bogotazo, está a la espera de una especie de revelación. Y la disonancia moral. El dominicano Frank Báez experimenta un milagro en Bogotá al escapar ileso de un atraco. Lejos de consolar, la anécdota desata un catálogo de desgracias ajenas contadas por locales. Este terror acogedor es una forma bogotana de hospitalidad. Familiarizar al visitante con un inventario inacabable de terrores estadísticos para protegerlo. La ciudad es geográficamente un gran infeliz, condenada a una volatilidad climática sin tregua a 2.600 metros. Los cerros tutelares son el elemento más recurrente en los textos. Monserrate y Guadalupe son un parapeto o una trinchera para la ciudad. Para Sebastán Giovanni son un templo apostado que derrama una narración ineluctable sobre el caos de abajo. Son la constancia en un mundo transitorio. El clima trágico. El cielo es un personaje. Martín Cohan lo describe como una caja de Pandora climática. Nunca se queda quieto. El dicho del taxista, este sol es pura agua, condensa la fatalidad. El calor trae inevitablemente la tormenta. Pese a ser una ciudad sin órganos, la capital encuentra refugio en su riqueza intelectual. Desde los viajeros del siglo pasado, se nota que hay más librerías que cafés y restaurantes. La subversión de la biblioteca. El escritor Rodrigo Rey Rosa descubre que bibliotecas como la Luis Ángel Arango, la Virgilio Barco y la del Tintal son focos de saludable subversión y una memoria colectiva vital para la ciudad. Historias ocultas, la literatura lucha contra el olvido. Sin embargo, la historia de los grandes infelices sigue manifestándose. La tumba de José Asunción Silva, quien se suicidó con un disparo en el corazón, estuvo un tiempo apartada, cerca de los basurales, reflejando el destino poco piadoso de los grandes artistas. El destino de estos autores es enfrentarse a Bogotá y al intentarlo confrontar sus propias insuficiencias y la realidad fragmentada de la identidad latinoamericana. Ricardo Silva Romero señala que solo en la capital colombiana la etiqueta de costumbrista se ha convertido en sinónimo de insulto y antónimo de novelista, perpetuando una inseguridad que data de los días de la independencia, buscando la aprobación de los extranjeros. Bogotá es como un gigantesco lienzo de grafiti. Las capas de pintura registran sucesivos eventos y sacudidas políticas. La protesta como la frase, lee, lucha y usa capucha. Se convierte en una sentencia oracular sobre la difícil supervivencia del arte
y la lucha en esta ciudad fragmentada. Bogotá, la gran infeliz, es un lugar de eterna inestabilidad, un fenómeno incierto que obliga a vivir en la superficie de la tensión, demostrando que en el caos y el dolor recurrente hay una singularidad que la hace única e inabarcable. Gracias por acompañarnos en Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.